y en este video les voy a dar la guía definitiva para que puedan participar y aprovechar la red de Cosmos. Cosmos es un proyecto que está pasando desapercibido para muchas personas, y es que hay muchos proyectos que están empezando a migrar y a construir en Cosmos. Cosmos tiene el ticker Atom, seguramente lo habrás visto en muchos exchanges porque está listado en Binance, está listado en un montón de exchanges. Fíjense que ha pasado de valer alrededor de unos 3, 4 dólares, 2 dólares a llegar a valer incluso hasta 40, 42 dólares su all-time high. En este momento está en 10 dólares con pinta de llegar de nuevo a bajar un poquito a los 9, 7 dólares. No creo que baje a los 7, pero sí tipo los 9 dólares, así que es una buena forma de invertir en esta moneda. Pero no solamente por eso, sino que como hay tantos proyectos, porque ha habido un pico de actividad durísimo en Atom, en Cosmos, que hay muchos proyectos que están desarrollándose en Cosmos, y la forma de esos proyectos darse a conocer es a través de airdrops. Pero ¿qué pasa? Que para poder acceder a esos airdrops en Cosmos tienes que tener primero la moneda y segundo participar en su red. Entonces en este video te voy a enseñar mi estrategia en la que estoy entrando en Cosmos. Te voy a enseñar también cuáles son los mejores proyectos que están a punto de hacer un airdrop y cómo puedes calificar a estos airdrops paso a paso. Así que asegúrate de ver el video hasta el final para que veas todos estos proyectos, puedas participar en todos estos proyectos y puedas ganarte un buen dinero. Sin antes, por supuesto, estar suscrito a este canal y darle me gusta a este video si te gustan estas explicaciones. Ok, vamos a entrar al tema, y lo primero que vas a necesitar es una billetera que sea compatible con Cosmos. MetaMask no lo es, por lo tanto vas a tener que bajarte esta billetera en particular, que es la que yo uso, que se llama Keplr Wallet. De todas maneras, si quieres otra alternativa, puedes utilizar la Leap Wallet, ok, se llama así, Leap Wallet, y la puedes conseguir también para tu Android y tu iPhone. También lo puedes conseguir en la web y una extensión para el navegador. Para este video me voy a concentrar en Keplr porque es la que yo uso principalmente, y también porque para mí es la más fácil. Entonces, si no tienes una billetera de Keplr, te la creas, instala Keplr, la descargas directamente a tus dispositivos, creas una billetera y ya está. No voy a explicar ese proceso porque es muy fácil, ya saben. Una vez que la tengas instalada, yo la tengo instalada aquí en mi navegador, deberías tener más o menos un dashboard como este, que se parece muchísimo al de teléfono. Ahora que ya tienes la billetera, vas a necesitar de los tokens Atom, por lo tanto tienes que comprarlos. Puedes comprarlos aquí en Bitget utilizando el link que está en la descripción de este video y vas a tener reducción de comisiones, o también lo puedes comprar aquí en Mexe. Todos los links tienen un descuentazo en comisiones, así que puedes utilizar los links y comprar aquí Cosmos. Para eso, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo aquí con Mexe. Nos venimos aquí en Spot. Una vez que te crees la cuenta y todo eso, te vienes aquí en Spot, y una vez aquí donde dice buscar, seleccionas Atom, buscas aquí Atom USDT, y aquí lo que tienes que hacer es simplemente comprar. Puedes ver que ya yo compré, tengo aquí unos 31 Atoms, ya lo hice en este video. Lo que vas a hacer es simplemente, si no te interesa el precio, le das donde dice mercado y compras con USDT. Depositas los USDT, obviamente aquí en Mexe, y luego compras Atom. En mi caso yo los compré en Mexe porque están más baratos y la comisión aquí está mucho más económica. Entonces me vengo a billetera y le doy clic en retirar. Selecciono en este caso la moneda Atom. Compré unos 300 dólares, perdón, de Cosmos. Luego nos venimos a la billetera de Keplr, seleccionamos depositar, y aquí vamos a buscar este que se llama Cosmos Hub. Ok, este es el que tienes que buscar. Copia, nos venimos aquí, pegamos la dirección, colocamos la red, asegúrate que sea la red Atom, importante. Como esta dirección de Keplr no requiere memo, le damos clic donde dice sin memo. Colocamos en este caso todos los Atom y le das donde dice enviar. Una vez que hayas procesado el retiro, ahora lo que hay que hacer es simplemente esperar a que lleguen los Atom a la billetera de Keplr. Una vez que han llegado los Atom, lo primero que tienes que hacer ahora es darle clic en Stake It, Stake with Keplr Dashboard, lo vamos a abrir allí. Aquí vamos a seleccionar ahora Cosmos Hub y vamos a buscar un validador. Puedes escoger el que quieras, pero mi consejo es que selecciones el de Altnodes porque este no te va a cobrar comisión. Seleccionamos el de Altnodes, aunque puedes coger también el de Cosmos Station, que también tampoco te va a quitar comisión. Le damos clic en Stake. Ahí te dice esto es simplemente que apoyes la descentralización y trates de apoyar a otros validadores. Okay, en este caso, pues a mí no me interesa. Le doy clic en donde dice continuar staking. Y aquí pues yo tengo 300 dólares en Atom. No me interesa dejar todos los Atom en staking porque vamos a utilizar parte de esos Atom en otros protocolos. Entonces solamente voy a colocar tipo la mitad, 20 Atoms. ¿Saben? Ahí clic en stake. Confirmamos, 0.1 dólares de comisión, realmente nada. Y listo, para verificar de que estamos haciéndolo correctamente, en la dashboard, Keplr Dashboard, vamos aquí donde dice Chains y seleccionamos el que dice Cosmos Hub.
Asegúrate entonces que aquí te aparezcan staked amount, la cantidad que colocaste, y te aparezca aquí staked amount otra vez, lo verifiques de que te aparezca aquí 20 Atom o la cantidad que tú colocaste. En este caso estamos haciendo staking por un 14% de ganancias anuales. Ahora el siguiente paso es hacer staking de tokens que estén lanzados en el protocolo de Cosmos para obtener dividendos en su ecosistema. Por hacer esto vas a calificar en diferentes airdrops de esos ecosistemas, porque esos ecosistemas dan airdrops a las personas que coloquen en staking sus tokens de gobernanza. Sé que puede sonar un poco extraño, pero te voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona. Para darte una idea, Celestia, que sacó su token TIA, que ya lo habíamos visto en un video anterior, en el cual ya subió muchísimo, más de un 600%, principalmente dieron sus tokens gratis como airdrop a todas las personas que estaban haciendo staking en Osmosis. ¿Por qué? Porque primero estás interactuando con el protocolo, segundo lo estás utilizando y estás bloqueando tokens. Entonces, basándonos en esa misma lógica, lo que sigue para poder ser elegible a otros airdrops en Cosmos es hacer lo siguiente. Por supuesto, replicar lo mismo que hicieron los usuarios que recibieron el airdrop de TIA en Osmosis, es decir, participar en Osmosis. ¿Y por qué Osmosis como primera opción? Primeramente porque Osmosis es como el PancakeSwap de Cosmos. Es el exchange, el DEX y el market maker más grande y con más liquidez de todo el ecosistema de Cosmos. Por lo tanto, la mayor liquidez de Cosmos se concentra en Osmosis. Así de sencillo. Para participar en el staking de Osmosis, vamos a hacer el mismo proceso que con Cosmos. Necesitamos unos Osmos. Para eso fue que dejé unos Atom por ahí sueltos. Vamos a irnos a la parte de Osmosis. Vamos a interactuar con la plataforma y vamos a darle clic en conectar wallet. Seleccionamos en este caso la wallet de Keplr. Una vez que ya nos hemos conectado, lo que vamos a hacer es darle clic donde dice Assets. Puedes ver que no tenemos nada. Vamos a seleccionar Atom y le damos clic en depositar. Una vez allí, aprobamos y aquí colocamos la cantidad que queremos depositar. Voy a colocar en este caso la mitad, por ejemplo. Vamos a darle clic en Deposit Atom. Volvemos a probar aquí en Keplr. Listo, una vez que la transacción ya ha estado hecha, entonces vamos de nuevo aquí donde dice Swap. Aunque también puedes utilizar el margen, puedes hacer trading de futuros acá descentralizado. Si por casualidad no te aparece, una vez que haces el depósito, no te aparece el dinero, lo que vas a hacer es refrescar la página y puedes ver que ya nos aparecen disponibles los Atom. Vamos a cambiar en este caso todos estos Atom a Osmo. Damos clic en el swap, aprobar y esperamos de nuevo un minuto aproximadamente. Una vez que ya dice transacción exitosa, puedes ver que ya tenemos los Osmo aquí. Una vez que ya se ha hecho la transacción, estos Osmo se envían directamente a tu wallet de Keplr, así que si abres la wallet de Keplr deberías de tener los Osmosis aquí. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente darle clic en Staked, repetimos el mismo proceso, seleccionamos la red de Osmosis, buscamos un validador, en este caso vamos a buscar alguno que no tenga comisiones, bueno el más bajito son 5% y voy a seleccionar el de Cosmo Station. Aquí nos da un APR de 9.2%, creo que todos son iguales, así que sí. Cosmo Station. Otra opción que tienes para evitarte todo el proceso es venirte a Bitget y comprar Osmo. Más fácil, lo retiras directo a tu Keplr y ya está. Ahora el siguiente paso es incluir otra moneda con el mismo proceso. Es decir, vamos a hacer staking de otro ecosistema. Y uno de los ecosistemas que más se está dando de qué hablar es el de Celestia. Entonces vamos a hacer staking en Celestia. En Celestia es el mismo proceso. Ya lo expliqué de todas maneras en un video de cómo hacer staking de Celestia. Yo aquí ya tengo, fíjate, por aquí tengo unos Celestia, unos casi $650 en Celestia que tengo en staking por aquí. Es el mismo proceso que te acabo de explicar, así que bueno, de todas maneras está explicado en un video, lo tienes por ahí arriba si lo quieres ver de todas maneras, pero ahí está y de todas maneras está generando unos Celestia ahí interesantes. Ahora el siguiente token que vamos a añadir en nuestro protocolo, en nuestro portafolio de staking va a ser el siguiente, uno que también tiene muy buena perspectiva para este año 2024 y es Injective. De hecho, si lo vemos ahora en su AL, puedes ver que ha subido bastante, pasó de valer $1, $3 a valer $36, por lo tanto es un proyecto que está teniendo bastante hype en este momento. Y obviamente Injective también se encuentra dentro de las posibilidades de hacer staking en Keplr. Si tú te vienes aquí en Keplr, seleccionas cadenas, vas a ver que bajando por aquí vamos a encontrar el token de Injective. También lo que podrías hacer es invertir, si tuvieras suficiente dinero, invertir en cada una de estas monedas y hacer el staking correspondiente de los que tengan el porcentaje. Por ejemplo, en Kai, Flycoin, Mars, Gravity Bridge, Gitopia.
pero como son tantas, necesitarías muchísimo dinero. Entonces, por esa misma razón, estoy colocándote los proyectos que más criteria dentro de sus exigencias para poder tener el airdrop es hacer staking de sus tokens. Entonces, vamos a buscar aquí igual el de Injective y vamos a hacer el mismo proceso. Vas a comprar Injective y lo vas a depositar en Keplr. El mismo proceso que seguimos en este video lo vas a seguir también en Injective. Muy bien, me quedan dos posibles airdrops también, o dos ecosistemas donde puedes entrar para obtener airdrops, y uno de esos es uno que ya se salta un poquito del mismo procedimiento que venimos llevando, y es un proyecto. Ahora me faltan dos, un poco el del mismo procedimiento que seguíamos, y es que ahora toca hablar de Kujira. Sí le están metiendo bastante FOMO en este momento. Si ustedes buscan por Twitter o por YouTube Kujira, todo el mundo está diciendo que Kujira la nueva gema, Kujira qué tal, pero bueno, de todas maneras aquí hay usuarios que dicen de que se pueden crear supuestamente nuevos tokens y tal. Por eso digo que aquí se tienen que tener un poco más de cuidado. Sin embargo, Kujira, inicialmente el proyecto, si visitamos el sitio web van a ver, inicialmente el proyecto se lanzó en el scam de Lunaterra, ya sabes, Lunaterra, Luna Classic y todo eso que se fue al garete y todo lo demás, y ellos volvieron de nuevo en el bull market y volvieron a crear Kujira desde cero. Crearon Kujira desde cero, lo volvieron a lanzar, pero esta vez lo lanzaron en Cosmos, ¿ves? Y cuando estuvieron por el tema del bear market y de cuando cayó Luna, este era su precio, $0.4, $0.1, $1, $2 más o menos, que fue lo que llegó a subir. Y cuando hicieron el relanzamiento en Cosmos, importante, fíjate su precio ahora en este momento, $4.8. Entonces, en Kujira se pueden venir nuevos airdrops debido al relanzamiento de la plataforma. Pero para hacer staking de Kujira, tienes que tener el token de Kujira, y no se hace a través de Keplr, se hace a través del propio ecosistema de Kujira. Para eso tendríamos que entrar en Kujira Network y seleccionar en este caso staking. Tendremos que conectar aquí nuestra billetera de Keplr. Le damos clic aquí en Keplr. Aquí nos va a colocar este mensaje para agregar el token Kuji a Keplr. Aprobamos. Y una vez allí, fíjate que una vez que conectamos nuestra billetera de Keplr, nos muestra una dirección. Esta es la dirección de Kujira que vas a utilizar en los exchanges para depositar. El exchange donde puedes comprar Kuji barato también por las comisiones y todo es aquí en MEX. Puedes ver que está aquí en $4 y lo puedes comprar con USDT. Compras los Kuji aquí en MEX y los retiras obviamente a la dirección de Keplr que te mostré ahorita cómo se obtiene. Una vez allí puedes seleccionar el validador con el que quieras empezar. En mi caso, pues lamentablemente yo perdono la descentralización, a mí me encanta, pero yo no voy a pagar comisiones. Entonces el mejor con el que puedes entrar es con Altnodes, que no cobra ningún tipo de comisión. Le das clic aquí en donde dice staking y aquí tendrías pues obviamente que enviar los Kuji que tengas directamente desde tu wallet. Le das clic en Stake Kuji y listo. Ahora vamos con el último de todos estos ecosistemas donde puedes hacer staking. En este caso vamos a hablar ahora de Stargaze. Stargaze es un marketplace NFT, más o menos como OpenSea, pero en este caso están desarrollados en Cosmos, ¿ok? Este sí no es del todo, no estoy del todo bullish con él, es decir, no creo que sea una súper buena inversión que metas tanto dinero. Así que si tienes $100, podrías meterle unos $10 como máximo a el token Stars, ¿ok? Le das clic donde dice Get Stars y aquí puedes incluso conectar en Cosmos Swap, puedes conectar ahí tu billetera de Keplr, obtienes unos stars y puedes colocarlos en staking directamente desde la Keplr dashboard. Aquí donde dice Stargaze, le puedes poner una estrellita para que sepas dónde está. Le das clic donde dice Stargaze y aquí el mismo proceso. Colocas en staking estos Stargaze. Así que nada amigos, este ha sido todo el video, un compendio de plataformas donde podemos colocar en staking algunas de las monedas de su ecosistema. Obviamente esto no es que haya un airdrop garantizado ni nada por el estilo, pero nos va a permitir acumular puntos simplemente por colocar en staking las monedas de esos ecosistemas desarrollados en Cosmos. Si alguno de ellos llega a lanzar, por ejemplo, un NFT, llega a lanzar un token o llega a lanzar lo que sea, uno de los requisitos que van a pedir 100% seguro es que tenga sus tokens en staking en su plataforma. Y si nosotros ya estamos desde antes haciendo staking, pues ya somos elegibles a esos tokens.